Y continuamos con la lección 14, Química espiritual, vibraciones densificadoras. Pregunta. La vibración purificadora canalizada por Madhuyes, que, como sabemos, ha originado en diversas oportunidades conmociones físicas, es una vibración que debe llegar con anterioridad a la vibración evolucionante que actúa por ley de evolución. Explicación. La vibración evolucionante toma contacto con un mundo en un momento determinado, en el tiempo evolutivo, y donde hay necesidad de purificación se establece el reclamo de purificación para que pueda actuar sin producir destrucción la vibración evolucionante. Entonces, la vibración purificadora llega a través del Cristo y en los casos a que hace referencia fue canalizada por Madhuyes, quien por ello varias veces ha debido trasladarse a lugares determinados o efectuar proyecciones sobre lugares también determinados, y luego se han producido conmociones purificadoras en diferentes aspectos. Pregunta. ¿Cómo actúa la vibración evolucionante en los mundos? Explicación. Depende de la necesidad evolutiva de los seres que, de acuerdo con la ley de evolución, van llegando progresivamente a esos mundos, a los cuales, por ley, corresponde comenzar a sutilizarse. La llegada de la vibración evolucionante es coincidente con la iniciación de la etapa evolutiva de su utilización en ese mundo, incluyendo su humanidad. Se produce entonces un movimiento espiritual y comienzan a encarnar en el mundo espíritus en punto evolutivo más avanzado y de acuerdo con las experiencias que deben realizar esos seres. Comienza la sutilización de determinadas formas, todo acorde con la ley de evolución. Sin embargo, esto no tiene un mecanismo preciso, pues dentro de la ley de evolución hay diferentes experiencias que deben realizar los seres según sea su punto evolutivo. Además, en un mundo existe una gama de seres espirituales y el movimiento se produce en esa gama de seres espirituales. Entendemos por movimiento en un mundo en el que debe comenzar a regir una nueva etapa en el progreso evolutivo. La sustracción de ese mundo que efectúa la ley de todos aquellos seres que espiritualmente no están en el punto que requiere esa nueva etapa evolutiva y a la par la encarnación en ese mundo de otros seres que por su punto evolutivo logrado deben comenzar a vivir dicha etapa. De modo que lo físico se va sutilizando de acuerdo con las experiencias que corresponderán a los nuevos seres que van llegando a ese mundo y las nuevas experiencias que corresponderán a los que permanecen en él, siempre dentro de la necesidad de la evolución. Pregunta. ¿La vibración evolucionante es reclamada por la vida evolucionante porque la necesita? Explicación. No. La vibración evolucionante llega por sí misma en un determinado momento evolutivo en un mundo. Su llegada está dentro del plan de evolución universal. La vida evolucionante no reclama. La vibración evolucionante reclama formas más sutiles, y esas formas más sutiles las encontrará en un mundo que en el proceso de la evolución en él está ya sutilizándose. La vibración evolucionante llega, digamos, matemáticamente en el proceso de la evolución en los mundos.
Recordemos que la evolución de la forma se efectúa independientemente de la evolución de los seres. Pregunta: ¿la vibración densificadora es un aspecto de la vibración evolucionante y la vibración transformadora? Explicación: no. La vibración densificadora y la vibración evolucionante son vibraciones diferentes. La vibración transformadora es la vibración que actúa sobre los genes para el cambio en las especies. Las especies que tendrán sus formas más sutiles necesitan conformarse a través del proceso orgánico de acuerdo con las leyes fisiológicas. En cuanto al hombre sutil, que sucederá al hombre actual, el nuevo ser humano tendrá capacidad de manifestación espiritual diferente, es decir, capacidad de espíritu más evolucionado. Eso en lo que respecta a los centros, pero para el proceso de la sutilización de su forma debe actuar la vibración transformadora, porque la forma humana deberá ir sutilizándose por medio de los genes que van recibiendo esa vibración. El proceso ya lo hemos estudiado en enseñanzas anteriores. En todo sentido, las formas van naciendo más sutiles, pero lo más importante de la transformación del hombre actual en hombre sutil es la capacidad diferente. Entendamos que la vibración transformadora actúa sobre las especies cuando debe producirse un cambio de especie, aunque no actúe a la par la vibración evolucionante, que es vibración sutilizadora de todo lo físico. La sutilización corresponde a la etapa de la evolución propiamente dicha, segunda etapa primordial en la trayectoria involutivo-evolutiva, y a través del proceso de sutilización se llega a la espiritualización. Pregunta: ¿la vibración evolucionante es vibración redentora? Explicación: no. La redención es diferente. Redimir es tomar la vibración polarizada negativo a su estado natural positivo. El estado negativo es un estado transitorio de la vibración, del cual debe ser redimido. Decimos redimido, es decir, rescatado, porque al polarizarse a negativo, la vibración positiva realiza una transmutación y cuando se obtiene el retorno de la vibración en negativo a su estado natural positivo, se efectúa una nueva transmutación, pero a la inversa, y eso es redención. La vibración evolucionante actúa sobre todo lo físico, visible e invisible, y la vibración redentora actúa sobre lo espiritual. La vibración redentora no redime por sí misma, sino que ayuda a que se efectúe la nueva transmutación del estado transitorio negativo al estado natural positivo, porque la transmutación o polarización negativa se efectúa en uso de la propia voluntad y en consecuencia, por ley, debe efectuarse también por voluntad la redención o nueva polarización positiva. La vibración redentora es un aspecto del amor universal. Llega al mundo a través del Cristo y actúa como respuesta a la necesidad del aspecto espiritual que en el mundo está en posición negativa. En cambio, la vibración evolucionante llega a un mundo dentro del plan evolutivo, sea cual fuere el estado, negativo o positivo, de ese mundo. Pregunta: ¿qué debemos entender por la vibración redentora?
es un aspecto del amor universal. Explicación. Amor es vibración divina, esencial en todo el universo, y a través de ella todo y todos están unidos, comunicados entre sí y con la fuente original. Cuando en un mundo físico, seres que están experimentando en él, en su partícula espiritual, han polarizado a negativo su vibración esencial, cambia su posición respecto de la vibración universal, vida, amor, ley. Posición que, habiendo sido acorde con ella, desde el momento de su polarización se torna opuesta. En consecuencia, la acción de las vibraciones que el ser ha desarrollado y absorbido hasta ese momento se transmuta en su partícula espiritual, y en ese estado actúa negativamente, sea como encarnado o desde el plano astral, con la voluntad, el poder y la fuerza que el ser ya posee. El estado opuesto a la ley de la vibración esencial en esos seres reclama al amor universal, que es vibración divina unificada. Las vibraciones necesarias para ayudar a las vibraciones esenciales polarizadas a retomar su estado natural, acorde con la ley, y el amor universal expresa entonces de sí mismo el aspecto de la vibración redentora, la cual en determinado momento, dentro de la ley y el plan de evolución, llega a ese punto del universo, y los seres que la necesitan la reciben desde la jerarquía espiritual que rige en ese punto del universo, por intermedio de seres que vibran en amor y servicio. La energía redentora de esas vibraciones permite al ser, en su partícula espiritual, iniciar un movimiento voluntario para recuperar su posición acorde con la vibración universal, vida, amor, ley. Y ese movimiento recibe de inmediato, como respuesta, la ayuda para poder continuar en el esfuerzo de recuperación. Cada esfuerzo del ser es un reclamo al amor universal, que responde inmediatamente, pudiendo así el ser lograr su redención, que le permitirá retomar el ritmo de progreso que su evolución reclama. Mis queridos, aquí haré otra pequeña pausa y vuelvo enseguida. Gracias.